El Ministerio de Energía anunció que los cortes para la próxima semana serán de 2 horas, mientras el sector industrial sostiene que el gobierno quitará la energía a un grupo de empresas y así liberar 330 megavatios. La Asamblea censuró con 112 votos a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, que finalmente no acudió al Pleno por motivos de seguridad. La oposición exhibió chats suyos con el presidente Noboa sobre la crisis energética. 2 bultos con forma humana abandonados afuera de una unidad judicial de Guayaquil estaban llenos de papel, pero en ese lugar fueron colocados explosivos el martes de esta semana. En Tena, la gobernación sigue rodeada de manifestantes que exigen la renuncia del recién nombrado gobernador y persisten en que no se construya la mega cárcel en Archidona. Anoche hubo incidentes. En Siria, miles de personas se congregaron en una de las mezquitas más importantes del mundo y el tradicional rezo de los viernes se convirtió en una celebración por la caída del dictador Bashar al-Assad. Buenas tardes amigos, iniciamos con la información este viernes 13 de diciembre del 2024 y lo hacemos con un nuevo anuncio del Ministerio de Energía sobre los apagones en el país. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Los cortes de energía se reducirán la próxima semana. El Ministerio de Energía anunció que desde el lunes 16 hasta el jueves 19 de diciembre los apagones serán de 2 horas. ¿Y cómo serán? En Quito, los sectores como por ejemplo Cumbayá, Miraflores, Conocoto, Eugenio Espejo no tendrán energía desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, eso del 16 al 19 de diciembre. Veamos qué pasa en Cuenca, en las zonas, por ejemplo, de la avenida Ordóñez Lazo, el Paseo 3 de Noviembre, el Mercado 9 de Octubre y la Plaza Rotary. Los cortes serán de 14 horas hasta las 16 horas, desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Y veamos qué pasa en Guayaquil y en estos sectores que aparecen ahora en pantalla: Gómez Rendón, Portete, la Cooperativa 25 de Julio y Estero Salado. En esas zonas el racionamiento del suministro eléctrico iniciará a las 5 de la tarde y se extenderá hasta las 7 de la noche, es decir, a las 19 horas. La exministra de Energía, Andrea Arrobo, no se presentó al juicio político en su contra y fue censurada por la Asamblea Nacional. El correísmo decidió sumarse a esta postura. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo. Patricio, ¿con cuántos votos, cuéntanos, se sancionó a la exfuncionaria del régimen de Noboa? Con 112 votos a favor fue censurada la exministra de Energía, Andrea Arrobo. 4 abstenciones se dieron en esta votación. Recordemos que el juicio político fue convocado en principio la semana pasada. Se esperaba que la exministra venga hacia el Pleno, pero ella, mediante un documento, mediante una carta, le volvió a mencionar a los legisladores que no vendría debido a sus temores por su seguridad y también porque su comparecencia habría tenido algún interés político. Es lo que mencionaba en su carta la exministra. Pero durante el debate, los legisladores de oposición principalmente responsabilizaron al presidente de la República por la crisis energética. Mencionaron, por supuesto, detalles de lo que pasó mientras Arrobo estuvo en funciones, pero el correísmo sacó a relucir los supuestos chats del presidente con la exministra Andrea Arrobo. En esos chats que mencionó, que presentó el correísmo aquí en el Pleno, el presidente supuestamente habría sido informado por la exministra de que había la necesidad de desconectar algunas zonas de menor impacto. Sin embargo, el jefe de Estado se mostró, según los chats, preocupado por la consulta popular, por no perder la consulta popular. Eso es lo que mencionaron aquí en la Asamblea Nacional del Correísmo y también se presentó en las pantallas. Vamos a escuchar a los legisladores, lo que dijeron tanto los legisladores de oposición como los legisladores que defendieron al presidente de la República. Asimismo, en una decisión... El día de hoy el Ecuador tiene la certeza de que el presidente conocía de esta situación. Hoy varias redes sociales se han hecho eco de la filtración de esa conversación del presidente con la ministra Arrobo. Estamos juzgando a la funcionaria que escondió información
que pudo haber sido útil. Imaginémonos que 4 meses atrás ella ya sabía todo esto. ¿En qué ley, señor secretario, se dice que los funcionarios públicos elevamos alertas vía chat? ¿Dónde está el principio de legalidad? Entonces, ¿qué valor tienen estos chats? Aquí, más allá de la censura o no censura de la señora ministra, lo importante es decir que la responsabilidad de la administración de la crisis sí le corresponde al presidente Noboa. Legislativas ante el presunto uso del malware Pegasus como herramienta de espionaje a periodistas, opositores políticos y activistas en Ecuador. También hubo algunos roces entre la Revolución Ciudadana y otras organizaciones políticas porque se acusó igualmente a los anteriores gobiernos de que la crisis energética actual es consecuencia de sus decisiones. Incluso la Revolución Ciudadana por no permitir la inversión privada, se dijo, y también por centrarse en las hidroeléctricas. Es lo que se dijo aquí en el Pleno de la Asamblea. Entonces, la exministra Andrea Arrobo ha sido censurada. Empleos en riesgo y pérdidas millonarias es lo que advierte el sector empresarial con la aplicación del apagón industrial que durará 20 días desde la próxima semana. Por esta vía, el gobierno quiere ahorrar más de 300 megavatios de electricidad. Francisco Garcés recogió las posturas. El apagón industrial afectará a las 7 empresas más grandes del país que serán desconectadas del servicio eléctrico desde el lunes hasta el 5 de enero, según informó el sector industrial. Con esa decisión, el gobierno espera ahorrar 330 megavatios diarios. Las industrias afectadas serán las 2 minas más grandes del país que están en Zamora Chinchipe y las 2 empresas productoras de acero. Las 4, junto a Petroecuador, integran el grupo AB, 2 de los mayores consumidores de electricidad. Pero la petrolera estatal no será desconectada en el apagón industrial. Las 2 minas y las acereras consumen en promedio 230 megavatios de electricidad. Los otros 100 megavatios provienen de las 3 empresas productoras de cemento. Esa energía quedará disponible desde el lunes y será destinada al consumo residencial y comercial, que la próxima semana tendrá, según el cronograma oficial de racionamientos, 2 horas de apagones diarios. El resto de industrias del país seguirá con apagones de hasta 7 horas diarias, en principio hasta finales de diciembre. El sector industrial cree que el impacto del apagón pondrá en riesgo los empleos que generan las 7 empresas que concentran a 5.500 trabajadores. Según sus cifras, solo en exportaciones las pérdidas bordearán $100 millones. Son datos preliminares porque el impacto de la medida deberá ser calculado luego y en él se tendrán que incluir los efectos sobre otras actividades comerciales que dependen de la industria minera, del acero y del cemento. Los empresarios esperan que el gobierno dé marcha atrás en su decisión de mantener los racionamientos en el sector industrial y el apagón total en 7 empresas durante 15 días. A pesar de que no está prevista una reunión formal, las cámaras buscan un encuentro con la ministra Inés Manzano este viernes en Guayaquil. Informa Adriana Bermeo. El gobierno anunció el fin de los apagones, pero no para todos. En el sector industrial continuarán. El miércoles en la noche, el Comité Asesor de Energía fue convocado a una reunión a las 20 horas. Allí inició el desencuentro entre gobierno y empresarios. La ministra de Energía les anunció, según ellos comunicaron, un apagón total entre el 15 y 31 de diciembre para las industrias más grandes del país. Esto propició ayer un día de tensión y aclaraciones. La ministra Inés Manzano dijo que solo iban a suspender el abastecimiento de energía en 7 industrias y que Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, se había equivocado. Anoche los 2 sectores se volvieron a reunir por Zoom. En el encuentro, los industriales se enteraron de que se mantendrán los apagones durante 7 horas para su sector, en los horarios convenidos con las empresas eléctricas. El comité empresarial fue enfático. No hay diálogo, solo el anuncio de resoluciones tomadas. Y entender que el diálogo es de ida y vuelta, que el diálogo no es convocarte a las 8 de la noche para contarte, por cierto, mañana vamos a anunciar eso. Eso no es información. Los empresarios esperan que el gobierno dé marcha atrás en su decisión. No está prevista una reunión formal con la ministra de Energía.
Sin embargo, los industriales buscan que se pueda propiciar un encuentro con Inés Manzano este viernes en Guayaquil y recuerdan las pérdidas y costos que han asumido por la crisis energética. Aunque los empresarios no lo dicen abiertamente, dan a entender que la medida anunciada no es técnica, sino electoral, y que lo que está haciendo el gobierno es liberando megavatios para cumplir con el ofrecimiento de terminar con los apagones este 20 de diciembre. Para los industriales, nuevamente se pone en riesgo la producción nacional, compromisos de exportación que no se podrán cumplir y el abastecimiento del mercado local. El INAMI asegura que el fin de semana habrá lluvias y tormentas en 16 provincias, la mayoría en la Sierra y Amazonía. Advierten posibles inundaciones y daños en las vías a causa de las precipitaciones. Sin embargo, eso ayudará a incrementar la producción hidroeléctrica del país y a reducir los apagones. Diego Cuenca lo explica. Anoche y esta madrugada, en Guayaquil cayeron las primeras lluvias de diciembre. Duraron poco y no fueron intensas. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, es parte de la fase de transición para iniciar la época lluviosa en la costa. Tenemos bastante humedad arribando sobre nuestro territorio y estas condiciones van a ser favorables para que sigamos teniendo registros de precipitación durante el fin de semana. Las lluvias intensas caerán en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi, Los Ríos, Bolívar, Cañar, Azuay y las 6 provincias de la Amazonía. El INAMI advierte de posibles inundaciones, deslizamientos de tierra en carreteras y ríos desbordados. En la zona, por ejemplo, en el noroccidente de Pichincha se tendrán registros de lluvia importantes, lo que corresponde a Nanegal, Nanegalito, Mindo, toda esta zona, Puerto Quito y hacia el oriente, la zona de la provincia de Napo va a registrar la provincia de Sucumbíos. Al norte también vamos a tener registros importantes. Desde la tarde de ese viernes también habrá precipitaciones en la Sierra y Amazonía, donde están las hidroeléctricas que siguen incrementando el caudal de sus embalses. Por ejemplo, la central Mazar del complejo eléctrico Paute ya recuperó el nivel mínimo para funcionar. La cota no llegaba a ese punto desde el 6 de noviembre, en los días más críticos de la sequía. En esas condiciones, sigue operando solo con una turbina para seguir ahorrando agua, mientras el río Coca en Napo se mantiene caudaloso. Eso ayudó a que toda esta semana Coca-Cola Sinclair sostenga una generación de energía que supera los 900 megavatios. Este panorama ayudará a reducir los apagones, que desde la próxima semana serán de 2 horas al día. Una multitud de ciudadanos sirios llenó una mezquita en Damasco durante el primer rezo del viernes desde la caída del dictador Bashar al-Assad. La mezquita Umayyad o Gran Mezquita de Damasco es uno de los 4 lugares más sagrados del Islam y recibió a miles de personas para el tradicional rezo del viernes y una celebración posterior convocada por el movimiento rebelde Hayat Tahrir al-Sham que derrocó a Bashar al-Assad. Celebran la llamada victoria de la revolución. Estuvimos oprimidos, sin libertad, no teníamos respiro, pero ahora sentimos paz, dijo esta mujer. Desde la caída de al-Assad, las fuerzas rebeldes y sus aliados han buscado establecer un ambiente de seguridad durante la transición política a un nuevo gobierno y han tratado de tranquilizar a la gente por sus temores ante la presencia de yihadistas extremistas en los movimientos que derrotaron a al-Assad. El líder Ahmad al-Shara, anteriormente conocido como Abu Mohamed al-Jolani, ha pedido celebrar sin disparar una sola bala, evitar tensiones como la vivida ayer en la localidad de Raqqa, cuando en medio de una manifestación un hombre disparó al aire y las fuerzas kurdo-sirias que controlan la zona lo tomaron como una amenaza, desatando un tiroteo. Las multitudes están hoy movilizadas en casi todo el país, desde Alepo en el norte hasta Zubeida en el extremo sur de Siria, experimentando una nueva realidad tras 5 décadas de dictadura y una larga guerra civil. Vamos a la pausa y al regresar, los 2 bultos con formas humanas encontrados en un centro comercial de Guayaquil estaban llenos de papeles. ¿Qué dicen los policías sobre este hecho? Ya se lo contamos. Hoy termina el segundo juicio en contra de Wilman Terán. La Fiscalía pidió la pena máxima más agravante, esta vez en el caso Independencia Judicial. Jacqueline Rodas está en vivo en la Corte Nacional, tiene los detalles de la audiencia, Jackie.
Sí, en su última intervención, el fiscal general subrogante Wilson Toainga pidió al tribunal que declare culpables de obstrucción de la justicia a los 11 procesados. Imputó a 2 como autores directos, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal Maribel Barreno, y para ellos pidió la pena máxima que contempla este delito, es decir, 7 años de cárcel, pero que se sumen circunstancias agravantes, con lo que la pena puede llegar a 9 años y 4 meses de prisión. Hay otros 9 procesados que fueron imputados en calidad de cómplices. Para ellos, el fiscal pidió penas entre 18 meses y 3 años, 1 mes, dependiendo también de circunstancias agravantes o atenuantes. El fiscal Toainga además solicitó que se coloque como reparación al Estado una placa en el edificio matriz del Consejo de la Judicatura aquí en Quito, con una frase que diga: sin independencia judicial, los derechos pierden su valor, el Estado pierde su razón y la sociedad pierde la justicia. La Procuraduría además pidió que se coloque en esta placa los nombres de los 11 sentenciados. En la tarde vendrá la última intervención de los abogados defensores y luego el tribunal ya se retirará a deliberar antes de dictar sentencia. Actos de amedrentamiento paralizan las actividades en el complejo judicial norte de Guayaquil. 2 bultos en forma de cuerpos humanos fueron abandonados cerca de una de las puertas por donde ingresan jueces y fiscales. Es el segundo caso. Merlin Ochoa con la información. Más que todo amenaza. Testigos confirmaron a Televistazo que a las 6:30 de la mañana llegó una camioneta doble cabina al complejo judicial norte en Guayaquil. Desde ella se lanzaron 2 bultos en forma de cuerpo humano, cada uno con un lazo de regalo. Media hora después, el ECU 911 alertó a la policía con la sospecha de que eran cadáveres o explosivos. 10 minutos después llegaron 3 unidades especiales, incluyendo la antiexplosivos, con los canes. Casi 2 horas después, a las 9:30, los uniformados confirmaron que dentro de las envolturas había papeles. La policía, sin dar mayores detalles, indicó que se trataría de un acto de amedrentamiento orquestado por un grupo de delincuencia organizada o GDO, como los denomina la institución, pues incluso los presos que llegaron a las audiencias tuvieron que regresar a la cárcel. Existe una audiencia de un miembro de GDO de alto valor, entonces se imagina que por ese tipo de audiencia tratan de suspender con estos eventos. Hasta esa hora de la mañana todo en el sector estaba paralizado, un centro comercial, una universidad y varias empresas. En el complejo judicial trabajan aproximadamente 100 funcionarios del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias y la Unidad Judicial Penal 2. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura informó que por hoy se cierra la unidad y los servidores realizarán teletrabajo. Una audiencia que se difiere o que se atrasa, la ponen en carpeta y la ponen después de 15 días. Ya no cogen la día a fin de año y la ponen para enero ya. No es el único acto de amedrentamiento en ese sitio. El martes, un artefacto explosivo de menor impacto fue colocado en el carro de un juez de la misma unidad. Los trabajadores fueron evacuados y los miembros del grupo de intervención y rescate desactivaron el explosivo. El Consejo de la Judicatura lo calificó como un acto criminal que atenta contra la seguridad de los funcionarios públicos y del sistema judicial del Guayas. No hubo heridos ni daños materiales. Permisos para subir al volcán Cayambe, ubicación de los centros de donación para Navidad y alertas por crecidas del mar. Son servicios que estarán activos este fin de semana. Diego Puente tiene más detalles en el siguiente reporte. Se necesita un permiso del Ministerio de Ambiente para ascender al volcán Cayambe. Debe ser solicitado 5 días antes por excursionistas, grupos de andinistas y operadores turísticos. Se debe hacer al correo electrónico cayambe.coca@ambiente.gov.es. Se aplicará desde el 16 de enero debido a riesgos en las capas de hielo y nieve del volcán. Los técnicos del ministerio pidieron a los escaladores que estén atentos a resquebrajamientos en la superficie y que no crucen las grietas que están sobre los 5.700 metros. Las deben rodear. Hay prohibición explícita de cruzar la grieta Santa Bárbara debido a la pronunciada pendiente y acumulación de nieve que puede provocar una avalancha.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha activado 40 puntos donde recibe ropa y juguetes limpios y en buen estado, comida no perecible y vituallas. Estas donaciones ciudadanas son parte de la campaña Derechos con Dignidad, que tiene un objetivo: que las comunidades más pobres puedan recibir ayuda sin que se desplacen a las carreteras y a las grandes ciudades a mendigar. Los puntos de donación están en las direcciones zonales del ministerio y atienden de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El teléfono de contacto es el 098-635-6591. El INOCAR, que monitorea el estado del mar, informó que este fin de semana habrá oleajes que afectarán las costas del país. Este sábado y domingo se pronostica condiciones de mar agitado, con olas que sobrepasan el 1,70 m de altura cada 18 segundos. En las Islas Galápagos habrá olas de hasta 1,90 m. Desde el domingo hasta el miércoles 18 de diciembre se presentarán aguajes, que son crecientes generalizadas del mar. Por eso la entidad solicitó a los bañistas que estén alerta a los niveles de amenaza, que se comunicarán mediante banderas en las costas, y a respetar los límites impuestos por las autoridades. La policía incautó más de 11 millones de dólares falsos en Quito. En otros operativos fueron detenidos 2 uniformados en servicio activo por delitos de tráfico de armas y vinculación con bandas delincuenciales. Paul Romero con más información. Este jueves la policía confiscó 11.780.000 dólares falsos durante el allanamiento de un edificio en San Isidro del Inca, en el norte de Quito. Los agentes decomisaron 169 fajos con 117.801 billetes de $100, idénticos a los originales, todos empaquetados y sellados en fundas de papel con cinta adhesiva. También incautaron tinta de varios colores, impresoras y otros equipos. Un implicado fue detenido y un juez de flagrancia ordenó esta madrugada prisión preventiva por el delito de tráfico de moneda y tenencia de armas. 5 meses tomó a la policía investigar este caso. El dinero era distribuido en lugares de comercio informal para su circulación. Esta madrugada un policía en servicio activo fue detenido en Jipijapa, Manabí. El Departamento de Asuntos Internos lo investiga por presuntos nexos con organizaciones criminales para reclutar niños como sicarios. El uniformado fue trasladado a la Fiscalía para la formulación de cargos por el delito de tráfico de menores. En Carchi, un militar en servicio activo fue detenido por tráfico de armas, municiones y explosivos. La policía, en coordinación con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, allanaron su vivienda y decomisaron 797 municiones de fusil y pistolas 9 milímetros. Al uniformado se le investiga por posibles vinculaciones con grupos delincuenciales colombianos para el abastecimiento de armas, municiones y explosivos. Protestas en Nueva York de grupos de migrantes por la reunión que sostuvo el alcalde Eric Adams con Tom Homan, futuro encargado de las deportaciones masivas y el control de la frontera. Temen que la ciudad santuario cambie sus políticas de asilo ante la llegada de Donald Trump al poder. Decenas de migrantes se manifestaron en las inmediaciones del Ayuntamiento de Nueva York en rechazo a la reunión que sostuvo el alcalde Eric Adams con Tom Homan, el apodado zar de la frontera. Tengo familiares, mis padres son indocumentados, amigos que corren el riesgo de ser separados de sus familias, dijo esta manifestante. Adams ha expresado su deseo de perseguir a aquellos migrantes que cometen delitos en Nueva York, pero para los indocumentados, la preocupación radica en la promesa de Trump de ejecutar deportaciones masivas. Ocurre 3 días después de que las autoridades anunciaran el cierre de 25 refugios para solicitantes de asilo. Nuestro mensaje es que Nueva York es una ciudad santuario. Estamos aquí para proteger a la comunidad inmigrante. Desde 2017, Nueva York es una ciudad santuario con políticas que protegen a los indocumentados de la deportación. Además, otorga beneficios como servicios de salud, permisos de trabajo, asesoría legal en temas migratorios y laborales, ayuda alimentaria, entre otros. Por lo que el entusiasmo del alcalde por trabajar con la nueva administración podría implicar hacer cambios a estas leyes. Pero Adams insiste que su deseo es mantener seguros a los ciudadanos contra quienes cometen delitos en la ciudad. Vamos a decirles a quienes están aquí que respeten la ley, que sigan usando los servicios disponibles, pero no seremos el refugio de quienes cometen actos violentos. Según el diario The New York Times, el plan de las deportaciones masivas de Trump amenaza a 412,000 inmigrantes indocumentados que se calcula hay en la ciudad.
Francia tiene nuevo primer ministro. El presidente Emmanuel Macron designó a François Bayrou para que recomponga el gabinete y haga viable la gestión del Ejecutivo, que ha estado a punto de quedarse sin aprobar un presupuesto para el funcionamiento del Estado en medio de una pugna política con el Poder Legislativo. El nuevo primer ministro pertenece al centrista Movimiento Demócrata, tiene amplia experiencia en la vida política y fue 2 veces candidato a la presidencia en 2007 y 2012. Esta mañana continúa rodeada la gobernación de Napo. Anoche, cientos de manifestantes intentaron tomarse la edificación en rechazo a la construcción de una megacárcel. Propietarios de locales de la zona más comercial de Tena denunciaron que motociclistas les obligaron a cerrar sus negocios. Elizabeth Quesada con más detalles. Anoche, cientos de personas se concentraron con banderas y lanzas en el exterior de la gobernación de Napo en rechazo a la construcción de la megacárcel. Hubo empujones y los manifestantes quitaron las cercas de seguridad. También se enfrentaron a los policías e intentaron tomarse el edificio. Exigen la renuncia del nuevo gobernador que lleva 6 días en el cargo. Un grupo de motociclistas recorrió la zona comercial de Tena y obligó a los locales a cerrar, incluso con el uso de la fuerza. Se bajaron y con lanzas querían amenazarnos. Entonces lo que hicimos fue defender nuestra propiedad porque nos costó levantarnos, nos costó toda nuestra inversión. En otro local rompieron el vidrio de esta puerta. En una asamblea realizada este jueves, cerca de 2.000 personas de las organizaciones quichuas de Archidona y delegaciones de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona y Napo decidieron mantener la protesta contra la edificación del presidio. Cuando se construya la megacárcel, vendrán sus familiares, vendrán al cuidado, vendrán a vivir aquí y esas familias, vendrán los vacunadores, esos grupos sociales, delincuentes. Este viernes, un grupo de manifestantes custodia la gobernación de Napo, cuyas puertas están cerradas. La protesta lleva 11 días y mantiene bloqueos viales en la troncal amazónica y ha provocado problemas con el abastecimiento de alimentos y combustibles. El musical Matilda se estrena este fin de semana en Guayaquil. Se trata de la adaptación de un clásico de literatura infantil que contará con 25 artistas en escena. El elenco está conformado por actores locales y extranjeros, como lo cuenta Estefanía Arias. Una niña muy inteligente y creativa que, a pesar de las diferencias y abuso de sus padres, usa sus poderes para hacer el bien. Matilda, el musical, se estrenará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil, dirigido por Jaime Tamariz y producida por Daemon. Se trata de una adaptación del clásico de literatura infantil del escritor británico Roald Dahl. En la obra participan 25 actores y bailarines en escena. Sí, todo lo que tú ves son las voces de ellos, todos cantan, todos bailan. Como te digo, ha sido un proceso largo de aproximadamente 3 meses. La protagonista es Mariali Aispurúa, de 16 años, que por primera vez viene a Ecuador, pues es de Panamá, pero vive en Colombia, y fue en este último país donde hizo el casting y fue seleccionada. Llegué aquí y empezamos a montar todo. La primera semana que vine fue para hacer todo el tema de los digitales, de la publicidad y todo eso, y fue como mi primer contacto aquí con todo esto acá, con Daemon, con Guayaquil, y fue una experiencia súper linda. También están Luciana Gushmer como la profesora Miel, Flor María Palomeque interpretará a la directora Troncha Toro, Claudia Camposano será la señora Phelps y Francisco Pino Argotti y Cristina Alcíbar son los señores Wormwood, los papás de Matilda. Todos combinan en esta historia teatro, canto y baile. Ecuaterra recorrió el bosque Cerro Candelaria en el cantón Baños, en Tungurahua, un área de más de 3.000 hectáreas y hogar de especies endémicas como pecaríes, venados y las serpientes sin colmillos. Cada 2 semanas, 5 guardabosques patrullan la zona para prevenir la extracción ilegal de plantas y animales.
Esta cadena de montañas perfila el bosque Cerro Candelaria, cuyas laderas con murallas rocosas trepan hasta 3.850 metros y están atravesadas por el río Pastaza. Son 3.400 hectáreas en la parroquia Río Verde del Cantón Baños, en Tungurahua. La temperatura entre 6 y 15 grados favorece el florecimiento de orquídeas entre el musgo de cedros, dragos y colcas. Algunas se han adaptado y crecen entre la hojarasca. Hay 15 tipos del género Teagueya, todas endémicas de Candelaria, al igual que las gerneráceas, reconocidas por su floración continua. Su forma de campana y variedad y sus colores rojo y naranja la distinguen de las heliconias, que tienen ramas de hasta 2 metros. Los árboles matapalo parecen suspendidos, con raíces que cuelgan como hilos. En diciembre, los nuevos brotes de guarumos aparecen en tonos blancos y plateados, generando un contraste con los pumamaqui, árboles icónicos de este bosque que alcanzan 25 metros. Sus hojas contienen pequeños frutos que atraen a los monos capuchinos que lo habitan. Bajo las copas se mueven pecaríes de labio blanco, venados y osos de anteojos. Las manadas permanecen atentas al puma con color, su principal depredador. Aquí habitan 23 especies de grandes mamíferos. Hemos implementado primero 62 cámaras a lo largo de todo el corredor. Y de estas, en esta zona en específico, nos han permitido a nosotros captar la presencia de más o menos unos 35 osos diferentes. Y sabemos que son diferentes porque las personas que manejan esta información han comenzado a identificar a estas especies por las manchas que tienen en la cara o en el cuerpo. El águila andina, la tercera ave más grande del país, surca el Cerro Candelaria. Puede medir hasta 2 metros y hay registro de 200 ejemplares. Entre la densa vegetación anidan otras 97 especies de aves, entre ellas el buco listado, las urracas verdes, oropéndolas y colibríes. Al oeste nace el río Chinchín, que recorre 10 kilómetros antes de unirse con el Pastaza. En sus riberas, una fila de enormes rocas blancas marca el trayecto del agua, visible en el goteo incesante de sus pendientes. Aquí hay especies únicas, como la diminuta rana Pristimantis, de color café grisáceo con manchas negras y verdes en el dorso. También la cazadora verde de montaña, una serpiente sin colmillos. Es uno de los 50 tipos de reptiles. Cada 2 semanas, 5 guardabosques patrullan la zona para prevenir la extracción ilegal de plantas y animales. Nosotros generalmente, como usted ve, andamos siempre con cámaras. Andamos registrando cualquier, sea de orquídeas, de ranas, también recolectando lo que es muestras de árboles. Llevan a las universidades a hacer los estudios ahí. El número de insectos es incalculable, entre ellos las libélulas, azulillas y los coleópteros que deambulan sobre hojas de camacho. Comparten su hábitat con las mariposas monarca que se alimentan del néctar de las flores de anturios. También hay avispas y chinches. En esta cordillera de los Andes convergen 2 ecosistemas, el bosque y el páramo. A 1.900 metros emerge un bosque de espinos santos, tan compacto y denso que es casi imposible atravesar. A cada paso aparece una barrera de espinas. El viento sopla a 16 kilómetros por hora. Más allá solo avanzan los guardabosques. Ellos saben cómo no quedar atrapados en la maraña de ramas y espinas. El bosque Cerro Candelaria es una zona remota, sin comunidades establecidas. Es un tesoro con apenas 2 años de estudio de sus especies. Tiene muchas riquezas naturales intactas por descubrir.